La riqueza más peligrosa no es la que falta en la cuenta, sino la que nunca logra entrar en la mente. Un hombre puede recibir oro, oportunidades, contactos y puertas abiertas. Aún así, si por dentro se siente indigno, encontrará la forma de perderlo todo. Otro puede empezar con poco, caminar sin aplausos, trabajar en silencio y sin darse cuenta, haber activado la fuerza que termina atrayendo recursos, favor y expansión. A esa fuerza los antiguos no la llamaban suerte, la llamaban sabiduría. Salomón aparece en la memoria espiritual de la humanidad como un rey rodeado de esplendor, pero su verdadero misterio no está en sus tesoros, sus palacios ni su fama. Está en el orden invisible que puso antes de todo eso. No pidió primero abundancia, pidió discernimiento. No buscó dominar el mundo exterior sin gobernar antes su mundo interior. Ahí comienza la fórmula que muchos escuchan, pocos entienden y casi nadie practica. La riqueza no se persigue desde la ansiedad, se atrae desde una identidad ordenada. Cuando la mente piensa en escasez, convierte cada decisión en defensa. Cuando el corazón vive herido, rechaza incluso lo que dice desear. Cuando la lengua repite derrota, el camino termina obedeciendo esas palabras. Quien entienda ese orden, dejará de pedir riqueza como un mendigo y empezará a construirla como un rey. Capítulo 1. El orden secreto antes del oro. La mayoría imagina la riqueza como un destino al que se llega después de ganar más, vender más, recibir más o ser visto por más personas. Esa visión parece lógica porque el mundo mide el progreso desde afuera. Casas, vehículos, cifras, viajes, ropa, reconocimiento. Sin embargo, Salomón representa una idea más profunda. Antes de que la abundancia sea visible, debe existir un orden invisible, capaz de sostenerla. El oro no enseña a pensar. El dinero no cura la inseguridad. La posición no convierte a una persona en sabia. Al contrario, cuando llega demasiado pronto a una mente desordenada, solo amplifica sus grietas. Por eso tantos obtienen lo que pedían, y luego descubren que no estaban preparados para vivirlo con paz. La primera puerta de la fórmula es comprender que la riqueza no empieza en la posesión, empieza en la prioridad. Si el deseo manda, todo se vuelve urgencia. Si el miedo decide, toda oportunidad parece amenaza. Si la vanidad ocupa el trono, hasta los logros se transforman en una competencia interminable. Salomón no se vuelve grande porque acumula, se vuelve grande porque entiende el orden. Pone la sabiduría en el centro, y desde ese centro las demás cosas encuentran su lugar. Esa diferencia cambia la manera de trabajar, de hablar, de invertir, de relacionarse y de esperar. Una persona sin prioridad correcta gasta energía en perseguir señales externas de éxito. Busca aprobación antes que dirección, rapidez antes que fundamento, placer antes que propósito. La mente salta de una promesa a otra, compra cursos que no aplica, imita hábitos ajenos, cambia de estrategia cada vez que aparece una emoción incómoda. Parece movimiento, pero en realidad es dispersión. Quien ordena su interior, en cambio, deja de preguntarse solo ¿cómo consigo más? Y empieza a preguntar ¿quién debo llegar a ser para administrar más sin perderme? Esa pregunta no suena espectacular, pero abre una dimensión distinta. Revela que el crecimiento verdadero exige capacidad. Recibir más ingresos exige dominio emocional para no gastarlos en compensar heridas. Ganar influencia requiere humildad para no confundir impacto con superioridad. Tener oportunidades demanda discernimiento para no aceptar puertas que brillan por fuera y corrompen por dentro. En esa lógica, la sabiduría no es un adorno espiritual, es el sistema operativo de la abundancia. Sin ella, cualquier aumento puede volverse caos. Con ella, incluso un comienzo pequeño contiene semillas de expansión. Observa una situación cotidiana. Alguien recibe un pago extra y corre a comprar algo que le haga sentir exitoso durante un fin de semana. Otra persona recibe la misma cantidad y separa una parte para honrar sus compromisos, otra para aprender una habilidad, otra para crear reserva y otra para dar desde gratitud. La diferencia no está en el monto, está en el gobierno interior. El primero usa el dinero para calmar una carencia de identidad. El segundo lo convierte en instrumento. Ahí aparece la fórmula del rey. No todo recurso que llega te hace más rico, solo te enriquece aquello que pasa por la sabiduría. También conviene mirar la ansiedad que muchos confunden con ambición. Querer crecer es sano, vivir desesperado por probar valor es esclavitud.
La ambición ordenada construye, la ansiedad devora. Una produce disciplina, claridad y paciencia. La otra fabrica comparación, deuda emocional y decisiones impulsivas. Salomón, como símbolo de sabiduría aplicada, nos obliga a revisar el motor. ¿Deseas abundancia para servir mejor, crear mejor, vivir con mayor libertad y honrar tu potencial? ¿O la buscas para tapar vergüenza, impresionar a quienes dudaron de ti, vengarte del pasado o sentirte superior? La respuesta no es moralista, es estratégica. Una motivación torcida termina saboteando incluso los mejores planes. El alma que quiere riqueza para esconder su vacío siempre necesitará más, porque ningún número llena una identidad no sanada. Aquí nace el primer ejercicio interior. Antes de pedir más, ordena el porqué. Escribe qué harías con mayor abundancia si no tuvieras que impresionar a nadie. Define qué parte de tu vida necesita estructura, no solo dinero. Pregúntate qué hábitos actuales destruirían una bendición mayor si llegara demasiado rápido. Esa honestidad puede doler, pero prepara el terreno. La fórmula no premia la fantasía, responde a la coherencia. Una mente que sabe por qué quiere crecer deja de desperdiciar fuerza. Un corazón que acepta responsabilidad deja de culpar al mundo. Una vida que pone la sabiduría primero se vuelve terreno fértil. Entonces el oro deja de ser un ídolo y se convierte en herramienta. La prosperidad ya no se mide únicamente por cuánto entra, sino por cuánto propósito puede circular a través de ti sin corromperte. Ese es el primer secreto. La riqueza infinita no empieza cuando el universo te da más. Comienza cuando tú dejas de ser una vasija rota. Capítulo 2. La petición que cambia el destino. Hay un momento decisivo en toda vida. El instante en que una persona revela lo que realmente pediría si pudiera recibir cualquier cosa. No se trata de una fantasía infantil, sino de una radiografía del deseo. Quien pide poder antes que carácter está diciendo que quiere influencia sin freno. Quien pide dinero antes que discernimiento está confesando que aún cree que las cifras pueden resolverlo todo. Quien pide venganza antes que paz sigue gobernado por aquellos que lo hirieron. Salomón, en la escena que la tradición conserva, pide sabiduría para gobernar. Ese pedido contiene una revolución silenciosa. No nace de la pobreza de deseo, sino de una visión más alta del deseo. Él no renuncia a la grandeza, pide la capacidad necesaria para no destruirse con ella. Esa es una lección incómoda porque muchas personas no fracasan por falta de oportunidades, fracasan por pedir desde una parte inmadura de sí mismas. El niño herido pide demostrar, el ego pide aplausos, el miedo pide seguridad absoluta, la vanidad pide ser admirada, la sabiduría pide ver claro. Cuando la visión se purifica, el destino empieza a moverse de otra manera. Pedir sabiduría no significa vivir sin ambición, significa elegir la raíz en lugar del fruto. El fruto llega, madura, cae y vuelve a crecer según estaciones. La raíz sostiene todas las temporadas. Una persona con raíz puede atravesar pérdidas sin perder identidad, recibir ganancias sin perder humildad y tomar decisiones difíciles sin traicionar su centro. En cambio, quien solo busca fruto vive pendiente de cada resultado. Si vende, se siente valioso. Si nadie compra, se hunde. Si lo felicitan, se expande. Si lo ignoran, se marchita. Esa montaña emocional es agotadora. La petición correcta rompe ese ciclo porque coloca el valor en la capacidad interna, no en el aplauso externo. Pedir sabiduría es decir, quiero comprender antes de poseer, quiero administrar antes de recibir, quiero ver la verdad antes de moverme. Esa postura transforma incluso los problemas. Un rechazo deja de ser sentencia y se vuelve información. Una demora deja de ser castigo y se vuelve preparación. Una pérdida deja de ser ruina total y se convierte en maestro severo. La vida no se vuelve fácil, pero adquiere sentido. Muchos desean una fórmula que elimine la incertidumbre. Salomón sugiere algo más poderoso, una conciencia capaz de caminar dentro de la incertidumbre sin entregar el gobierno. Allí aparece una práctica diaria. Antes de tomar una decisión importante, no preguntes solo qué te conviene de inmediato. Pregunta qué clase de persona te convierte esa decisión. Un contrato puede traer dinero y quitarte libertad. Una relación puede dar compañía y robarte dirección. Un gasto puede darte placer y fortalecer una identidad impulsiva. Una renuncia puede doler hoy y salvar tu propósito dentro de un año. El discernimiento mira más allá del brillo inicial. Examina el fruto probable, el costo oculto,
la emoción que está empujando y el precio que pagarás en silencio. Esa mirada no nace sola, se cultiva. Para desarrollarla, necesitas pausas. La prisa es enemiga de la sabiduría porque reduce el campo de visión. Cuando una oferta te exige responder desde el miedo a perderla, sospecha. Cuando una emoción intensa te empuja a actuar para aliviar ansiedad, detente. Cuando una oportunidad parece demasiado buena para admitir preguntas, examínala con más cuidado. La sabiduría no tiene pánico. Puede moverse rápido cuando es necesario, pero no se deja secuestrar por la urgencia. Otro rasgo de la petición correcta es la humildad para aprender. Hay personas que dicen querer prosperar, pero no soportan ser corregidas. Rechazan consejo, justifican errores, se ofenden ante cualquier espejo. Esa actitud bloquea el crecimiento porque nadie se eleva defendiendo eternamente su versión actual. Salomón pide porque reconoce que necesita recibir. En ese gesto hay poder. Quien no sabe pedir dirección queda atrapado en su propia ceguera. Pedir sabiduría puede tomar formas concretas: buscar mentores, leer con atención, escuchar antes de responder, estudiar números en lugar de vivir por impulsos, admitir patrones repetidos, revisar errores sin convertirlos en identidad. La oración sin aprendizaje se vuelve evasión. El aprendizaje sin humildad se vuelve acumulación de información. La sabiduría aparece cuando ambas cosas se encuentran: apertura espiritual y responsabilidad práctica. También conviene revisar el contenido de tus peticiones diarias. Aunque no lo notes, cada preocupación es una oración invertida. Cada frase mental repetida le dice a tu sistema interno qué esperar. Ojalá no falle, seguro algo sale mal, nunca me alcanza, nadie me apoya. Esas expresiones funcionan como pedidos de confirmación. La mente empieza a buscar pruebas, el cuerpo se tensa, las decisiones se achican. Cambiar la petición no es repetir frases vacías, es cambiar el centro desde donde miras. En vez de pedir que todo sea fácil, pide temple. En lugar de rogar que nadie te critique, pide claridad para distinguir corrección de ruido antes de solicitar más dinero. Pide capacidad para producir valor real, administrar con honor y sostener abundancia sin ansiedad. Esa clase de petición madura te convierte en alguien distinto antes de que las circunstancias cambien. El destino rara vez se transforma por un deseo aislado. Cambia cuando el deseo se ordena, se eleva y se convierte en dirección. Salomón enseña que la pregunta más importante no es cuánto quieres recibir, sino desde qué nivel de conciencia estás pidiendo. Si pides desde carencia, incluso la respuesta puede volverse carga. Si pides desde sabiduría, cada respuesta se convierte en materia prima para construir reino. Capítulo 3. La identidad que atrae o rechaza abundancia. Antes de que una persona cambie su economía, necesita enfrentar la imagen secreta que sostiene de sí misma. Esa imagen no siempre se ve en el espejo. Se revela en la forma de cobrar, negociar, recibir cumplidos, elegir compañías, defender límites y administrar lo que llega. Alguien puede declarar abundancia en voz alta y al mismo tiempo sentirse culpable cuando le pagan bien. Otro puede decir que quiere crecer, pero reduce sus precios para no incomodar a nadie. También existe quien sueña con oportunidades grandes, aunque cada vez que una puerta se abre, empieza a imaginar razones para escapar. El obstáculo no está afuera, vive en una identidad programada para seguir siendo pequeña. La tradición sapiencial lo expresa con una idea poderosa. Lo que una persona piensa en lo profundo de su corazón termina definiendo su experiencia. No se refiere a pensamientos superficiales que aparecen y se van. Habla de convicciones íntimas, de la historia que alguien repite sin público, de ese nombre invisible con el que se presenta ante la vida. Soy torpe con el dinero. No nací para cosas grandes. Siempre me toca luchar. Cuando algo bueno llega, algo malo pasa. Esas frases parecen desahogos, pero funcionan como instrucciones. La mente busca coherencia con la identidad que aceptas como verdadera. Por eso la riqueza externa que no coincide con la identidad interna genera tensión. Si recibes más de lo que crees merecer, buscarás inconscientemente una forma de volver a tu nivel habitual. Gastarás sin pensar, confiarás en la persona equivocada, abandonarás el proyecto justo cuando empieza a crecer o crearás conflictos que justifiquen perder la oportunidad. Este sabotaje no nace de falta de inteligencia, nace de familiaridad. El sistema interno prefiere una miseria conocida a una grandeza desconocida. Para salir de ahí,
No basta con imaginar una vida nueva. Hay que entrenar una identidad nueva mediante evidencias pequeñas y repetidas. La identidad cambia cuando el comportamiento empieza a demostrar otra verdad. Si dices, soy una persona próspera, pero evitas mirar tus cuentas, el cuerpo no te cree. Si afirmas, merezco recibir, pero regalas tu trabajo por miedo al rechazo, la afirmación queda sin raíz. En cambio, cuando revisas tus finanzas con calma, cobras con claridad, cumples una promesa hecha a ti mismo, separas una porción para ahorro o aprendizaje y eliges no comprar desde ansiedad, algo interno empieza a reorganizarse. No por magia teatral, sino por coherencia. Tu mente observa tus actos y concluye, esta persona está cambiando. Ese proceso exige valentía, porque la identidad vieja no se rinde sin resistencia. Aparecerán pensamientos de burla. ¿Quién te crees? Esto no durará. Mejor vuelve a lo seguro. No discutas con cada voz. Responde con conducta. La repetición consciente es más fuerte que la discusión mental. Durante 30 días, elige un acto diario que confirme la nueva identidad. Puede ser estudiar una habilidad rentable durante 20 minutos, registrar cada ingreso, ordenar un espacio de trabajo, escribir una propuesta, practicar una conversación difícil o decir no a una compra que solo busca anestesia. El acto debe ser concreto, verificable y suficientemente pequeño para sostenerse. La grandeza no se instala con un gesto dramático, se construye con pruebas silenciosas. También resulta necesario distinguir humildad de autoabandono. Muchas personas aprendieron que pensar en grande es arrogancia. Entonces, reducen su deseo para parecer buenas, evitan hablar de prosperidad, se sienten incómodas al recibir y llaman sencillez a una vida limitada por miedo. La humildad verdadera reconoce que todo don debe ponerse al servicio de algo más alto. La falsa humildad entierra talentos para no incomodar a otros. Salomón no presenta la sabiduría como enemiga de la riqueza. Muestra que la riqueza necesita una conciencia suficientemente amplia. Sentirse digno no significa creerse superior, significa dejar de rechazar la responsabilidad de crecer. El buen nombre interior también importa. ¿Cómo te llamas cuando fallas? ¿Te insultas? ¿Te condenas? ¿Te reduces a un error? ¿O puedes corregirte sin destruirte? Una identidad próspera no niega errores, pero tampoco los convierte en profecía. Dice, esto salió mal y voy a aprender. Esa frase conserva poder. En cambio, yo siempre arruino todo entrega el mando a una narrativa de derrota. El lenguaje interno moldea la postura moldea la decisión y la decisión moldea el resultado. Quien desea riqueza infinita debe dejar de vivir con un nombre interno pobre. Cambia el nombre con el que te respondes. Deja de llamarte sobreviviente si ya estás listo para construir. No te presentes ante cada oportunidad como alguien que pide permiso para existir. Entra con gratitud, preparación y claridad. La vida no necesita que finjas seguridad absoluta. Necesita que actúes desde una identidad que ya no negocia su valor. Cuando esa identidad madura, la abundancia deja de sentirse extraña. Ya no llega como accidente, sino como correspondencia. Entonces, recibir no produce culpa, crecer no produce vergüenza y prosperar no exige traicionarte. Ese es un giro profundo. La riqueza no solo debe ser alcanzada, debe sentirse habitable por dentro. Capítulo 4. La lengua como herramienta de gobierno. Las palabras no son adornos del pensamiento, son herramientas de gobierno. Con ellas una persona bendice su camino o lo vuelve estrecho. No hace falta creer en fórmulas misteriosas para comprobarlo. Alguien que repite durante años, no puedo, no sé, esto es imposible, termina entrenando su atención para encontrar pruebas de incapacidad. Otro que habla con responsabilidad no niega las dificultades, pero elige frases que conservan movimiento. Aún estoy aprendiendo. Necesito otra estrategia. Esto requiere orden. Puedo avanzar un paso. La diferencia parece pequeña hasta que se acumula. La lengua educa al sistema interno. Cada frase repetida construye una expectativa, y cada expectativa modifica la manera de actuar. Salomón atribuye a la lengua un poder radical porque entiende que la palabra revela el estado del corazón y a la vez lo refuerza. No basta con cuidar lo que se dice en público. La verdadera vigilancia ocurre en el diálogo privado, cuando nadie escucha y la mente comenta lo ocurrido. Después de una venta fallida, dices, nadie quiere lo que hago o necesito entender mejor a mi cliente. Tras una pérdida, afirmas siempre fracaso o
Esta lección me costó, pero no me define. Frente a una persona más exitosa, murmuras «tuvo suerte» o preguntas «¿qué principio puedo aprender?». Esas respuestas internas forman caminos. Una conduce a la queja, otra abre aprendizaje. La palabra de escasez tiene varias máscaras. A veces aparece como realismo. Yo solo digo las cosas como son. Otras veces se disfraza de humor. Soy pobre pero honrado. El dinero me huye. Nací salado. También puede sonar espiritual. No necesito nada, aunque por dentro exista resentimiento contra quienes sí prosperan. El problema no es bromear ni reconocer límites reales. El peligro surge cuando esas frases se convierten en identidad. La mente no siempre distingue entre chiste repetido y decreto emocional. Si todos los días pronuncias pobreza como destino, tu atención empezará a obedecer. Proteger la lengua exige más que censurar palabras negativas. Requiere hablar desde verdad y dirección al mismo tiempo. La abundancia madura no dice «todo está perfecto» cuando hay deudas, desorden o falta de ingresos. Esa negación produce fantasía. Una palabra sabia declara «hoy mi situación necesita corrección y estoy dispuesto a corregirla». Ahí no hay mentira, pero tampoco rendición. La frase reconoce el punto de partida y abre camino. En términos prácticos, conviene adoptar un filtro antes de hablar de tu vida, tu dinero y tu futuro. Pregunta si lo que estás a punto de decir te deja con más responsabilidad o con menos. Si la frase te convierte en víctima permanente, cámbiala. Si culpa a todos y no te permite actuar, cámbiala. Si exagera una dificultad hasta transformarla en condena, cámbiala. La palabra sabia no endulza el problema, devuelve poder. También existe una relación profunda entre palabra y confianza. Las personas que incumplen lo que prometen debilitan su propia voz. Dicen que empezarán el lunes y no empiezan. Afirman que ahorrarán y gastan sin mirar. Prometen descansar y se traicionan. Con el tiempo, el subconsciente aprende que la palabra propia no tiene autoridad. Entonces, cuando llega una declaración grande, algo interno responde, no te creo. Recuperar poder verbal empieza con promesas pequeñas cumplidas. Si dices que leerás 10 páginas, léelas. Si anuncias que llamarás a un cliente, llama. Si decides dormir a 1 hora, respeta el acuerdo. Cada cumplimiento devuelve peso a tu lengua. La confianza en uno mismo no nace de discursos intensos, sino de una historia de acuerdos respetados. En el camino de la prosperidad, hablar bien también implica dejar de maldecir el dinero. Hay quienes dicen querer abundancia, pero describen a toda persona rica como corrupta, fría o vacía. Luego se preguntan por qué rechazan oportunidades de crecer. Nadie quiere convertirse en aquello que desprecia. Si asocias dinero con maldad, tu mente bloqueará la expansión para proteger tu sentido de bondad. Necesitas una visión más limpia. El dinero revela y amplifica, no santifica ni condena por sí mismo. En manos inmaduras puede alimentar vanidad. En manos sabias puede crear empleo, descanso, educación, belleza, apoyo y libertad. Cambia la conversación. No digas, el dinero es malo. Di, quiero administrarlo con conciencia. No digas, los ricos son todos iguales. Di, elijo aprender de quienes prosperan con integridad. Esa nueva palabra abre reconciliación. Por último, usa la lengua para bendecir procesos, no solo resultados. Agradece la disciplina antes de ver el fruto. Honra el aprendizaje antes del aplauso. Reconoce una mejora pequeña antes de exigir perfección. La palabra que solo celebra victorias grandes abandona el camino durante la siembra. Una voz sabia acompaña la construcción diaria. Declara con sobriedad: estoy siendo formado para recibir más y servir mejor. Repite hasta que la frase no suene prestada, sino reconocida. Cuando la lengua deja de ser instrumento de queja y se vuelve cetro de gobierno, la vida empieza a escuchar otra orden. Capítulo 5. Las compañías que programan tu destino. Nadie prospera en aislamiento puro. Incluso la mente más fuerte recibe influencia del ambiente que frecuenta. Las conversaciones que escuchas, los problemas que otros normalizan, las bromas que celebras, las quejas que toleras y los modelos que admiras van creando un clima interior. Salomón advierte que caminar con sabios vuelve sabio al caminante, mientras la compañía necia termina quebrando. Esa frase no habla solo de amistades malas en sentido evidente. Habla de sincronización. Quien pasa demasiado tiempo con personas que ridiculizan la disciplina, desprecian el aprendizaje, gastan para aparentar y culpan al mundo de cada consecuencia,
Tarde o temprano empieza a bajar sus estándares para pertenecer. No ocurre de golpe. Primero callas una meta para que no se burlen. Luego dejas de compartir avances. Después faltas a tus hábitos para no parecer diferente. Finalmente, adoptas el mismo lenguaje de derrota que antes te incomodaba. La pobreza de entorno rara vez entra por la puerta principal. Se filtra como necesidad de aceptación. Por eso una parte de la fórmula de Salomón consiste en elegir voces. No siempre puedes cambiar tu familia, tu trabajo o tu ciudad de inmediato. Tampoco conviene despreciar a quienes no están en tu misma etapa. La sabiduría no autoriza soberbia, pero sí exige discernimiento. Hay personas a quienes puedes amar sin entregarles acceso a tus decisiones. Algunas merecen respeto, no influencia. Otras pueden recibir tu ayuda, no tu intimidad. También existen relaciones que fueron refugio en una temporada y se vuelven jaula en la siguiente. Madurar implica reconocerlo sin odio. El criterio práctico es claro. Después de hablar con alguien, tu visión se expande o se encoge. ¿Sales con más responsabilidad o con más excusas? ¿Esa relación te acerca a tu propósito o te mantiene leal a una versión antigua de ti? No necesitas juzgar a nadie para responder con honestidad. La sabiduría simplemente observa fruto. Si una conversación siempre termina en chisme, resentimiento y burla hacia quienes avanzan, ese ambiente está entrenando tu atención para destruir lo que deberías aprender. Si cada intento de mejorar recibe sarcasmo, ahí no hay neutralidad, hay resistencia al cambio. Un círculo de abundancia no está formado solo por millonarios, está compuesto por personas que respetan el crecimiento. Puede incluir a alguien que estudia con disciplina, una madre que administra poco con excelencia, un amigo que dice la verdad sin humillar, un mentor que ya recorrió camino, un autor antiguo que te acompaña desde sus páginas o una comunidad que celebra progreso real. Caminar con sabios significa exponerte de manera repetida a principios que elevan tu estándar. En el mundo actual, tus compañías no son solo físicas, también son cuentas que sigues, videos que consumes, canciones que repites, noticias que alimentan miedo, conversaciones digitales que ocupan tu noche. Un teléfono puede convertirse en mesa de sabios o en mercado de necedad. Si cada mañana abres la mente a comparación, escándalo y deseo artificial, no te sorprendas de vivir disperso. La primera hora del día es terreno sagrado porque define la dirección emocional de la atención. Cuida lo que entra. No por fragilidad, sino por estrategia. La prosperidad necesita energía mental disponible. Cada estímulo que despierta envidia, ansiedad o rabia innecesaria, cobra un impuesto invisible. Para reconstruir tu entorno, empieza con una auditoría sencilla. Observa durante una semana qué voces ocupan más espacio en tu vida. Incluye personas, redes, contenidos, conversaciones internas y recuerdos que visitas con frecuencia. Luego clasifica sin dramatismo. Esto me eleva, esto me informa, esto me entretiene sin dañarme, esto me drena, esto me degrada. No todo debe ser productivo, pero nada debería gobernarte desde lo bajo. Después, reduce una fuente de drenaje y añade una fuente de sabiduría. Lee 10 minutos de un texto que ordene tu mente. Escucha a alguien que hable con claridad. Busca una conversación con quien no se burle de tus metas. La transformación del ambiente ocurre por sustitución, no solo por rechazo. También debes aprender a ser la compañía sabia para otros. La abundancia no consiste en abandonar a todos para sentirte superior. Consiste en convertirte en una presencia que no alimenta miseria. Deja de participar en quejas automáticas. No refuerces identidades pobres con lástima excesiva. Cuando alguien diga, nunca saldré de esto, puedes responder con compasión y dirección. Entiendo que duele. Veamos cuál es el siguiente paso. Esa clase de palabra cambia atmósferas. Aún así, habrá personas que preferirán tu versión limitada porque les resulta cómoda. Si mejoras, les recuerdas lo que ellas evitan. No discutas con su resistencia. Sigue creciendo. El fruto sostenido termina hablando más fuerte que cualquier defensa. Salomón no invita a coleccionar contactos por interés. Propone caminar con sabios, porque el camino se aprende caminando. Cerca de la sabiduría, el oído se afina, el deseo se limpia y la conducta se corrige. Lejos de ella, hasta una mente brillante puede acostumbrarse al ruido. La riqueza infinita necesita un ecosistema. Si tu entorno no puede dártelo todavía, constrúyelo con intención. Una voz correcta escuchada cada día puede ser el puente entre la vida que heredaste
y el reino que estás llamado a edificar. Capítulo 6. Diligencia sin desesperación. La palabra diligencia suele malinterpretarse. Muchos la confunden con vivir agotado, llenar la agenda, responder mensajes a cualquier hora y medir valor personal por cansancio acumulado. Esa no es la diligencia de la sabiduría. Es ansiedad con ropa de productividad. Salomón distingue entre el trabajo que produce fruto y la prisa que conduce a pobreza. La diferencia está en la calidad de la atención. Una persona diligente actúa con dirección, consistencia y paciencia. Sabe qué está construyendo, por qué lo construye y qué tarea corresponde a la temporada presente. La persona apresurada, en cambio, corre detrás de cualquier brillo, cambia de meta por comparación, abandona procesos cuando no dan resultado inmediato y llama señal a cada emoción intensa. Al final termina cansada, no consolidada. La riqueza estable ama el movimiento constante, pero rechaza el frenesí. Observa la naturaleza de cualquier construcción sólida. Primero existe diseño, luego se prepara terreno. Después se colocan cimientos invisibles que nadie aplaude. Solo más tarde aparece la estructura que otros pueden admirar. La mente impaciente desprecia las etapas ocultas porque quiere evidencia rápida. Por eso muchos proyectos mueren antes de nacer. Una persona sube 3 publicaciones, no vende y concluye que su idea no funciona. Otra estudia una habilidad durante 2 semanas, se compara con expertos de 10 años y abandona. Alguien inicia un ahorro, surge una incomodidad, rompe el acuerdo y se convence de que no nació para administrar. El problema no fue falta de destino, fue ausencia de diligencia. La práctica necesita tiempo suficiente para producir identidad. Salomón usa imágenes de trabajo ordenado porque la prosperidad no es un relámpago permanente. Se parece más a un campo cultivado. Hay días de sembrar sin ver, jornadas de quitar maleza, tiempos de riego silencioso, temporadas donde el fruto parece detenido bajo tierra. Quien no entiende ciclos arranca la semilla para comprobar si crece y al hacerlo mata el proceso. La diligencia protege la semilla. En términos cotidianos, eso significa elegir pocas acciones esenciales y repetirlas hasta que tengan oportunidad de madurar. No necesitas 20 hábitos nuevos. Necesitas 3 compromisos sostenidos. Uno para producir valor, uno para ordenar recursos y uno para fortalecer carácter. Por ejemplo, dedicar 1 hora diaria a mejorar una habilidad que pueda servir a otros, revisar ingresos y gastos cada noche sin juicio y cumplir una promesa de salud o descanso que preserve tu energía. Esa combinación crea base, capacidad, administración y vitalidad. Sin capacidad no hay oferta valiosa. Sin administración, el ingreso se escapa. Sin energía, el propósito se vuelve carga. La diligencia también exige medir. Lo que no se mide se vuelve relato emocional. Si dices trabajo mucho, revisa cuántas horas fueron creación real y cuántas fueron distracción ansiosa. Si afirmas nadie compra, mira cuántas propuestas claras hiciste. Si sientes que el dinero desaparece, registra por dónde se fue. Medir no es castigarte, es recuperar visión. La sabiduría mira datos sin perder dignidad. Allí donde aparece un patrón, nace una decisión. Tal vez no necesitas esforzarte más, sino eliminar una fuga. Quizá no falta talento, sino seguimiento. Posiblemente la dificultad no está en el mercado, sino en una oferta confusa. La desesperación grita, la diligencia observa. Además, trabajar con sabiduría implica respetar descanso. Un cuerpo destruido toma decisiones pobres. La mente cansada busca placeres rápidos, evita conversaciones difíciles y confunde urgencias ajenas con prioridades propias. Descansar no es traicionar el propósito, es proteger el instrumento. La falsa productividad presume de sacrificio constante. La diligencia madura entiende ritmos. Trabaja intensamente cuando corresponde y se detiene antes de que la fatiga se convierta en sabotaje. En un mundo que idolatra la velocidad, esa postura parece lenta. Sin embargo, la lentitud estratégica suele ganar a la intensidad desordenada. También conviene hablar del miedo a la constancia. La constancia revela la verdad. Mientras saltas de proyecto en proyecto, siempre puedes decir que no fallaste, solo cambiaste. Cuando eliges permanecer, ya no hay escondite. Debes enfrentar límites reales, corregir, aprender, pedir ayuda, mejorar. Muchos prefieren la emoción del inicio porque no exige humildad profunda. La diligencia, en cambio, te sienta frente al espejo. Te muestra dónde exageras, dónde evitas,
donde prometes más de lo que ejecutas. Esa incomodidad es parte del precio. Aceptarla separa al soñador del constructor. La fórmula de Salomón no cancela el trabajo, lo redime. Deja de ser castigo y se vuelve participación en el orden divino. Cada tarea correcta, hecha con atención, se convierte en semilla. Cada repetición honesta afina el carácter. Cada decisión de continuar cuando nadie mira, fortalece el recipiente. La abundancia infinita no necesita que corras sin alma. Requiere que construyas con presencia. No se trata de hacer más para sentirte digno. Consiste en actuar desde la dignidad hasta que el mundo externo empiece a reflejarla. Quien domina la diligencia deja de perseguir milagros y se vuelve terreno donde los milagros pueden permanecer. Capítulo 7. El flujo de dar y recibir. La escasez aprieta el puño y luego se pregunta por qué nada circula. Esa imagen resume una de las contradicciones más comunes en la relación con el dinero. Muchas personas desean abundancia, pero viven cerradas. No comparten conocimiento, no reconocen ayuda, no pagan con gratitud, no invierten en sí mismas, no dan tiempo, no dan atención, no permiten que otros les den. Llaman prudencia a una postura que en realidad nace del miedo. Salomón presenta un principio incómodo. Quien reparte con sabiduría puede recibir más, mientras quien retiene de manera injusta termina empobreciéndose. Esta enseñanza no glorifica el despilfarro ni manipula a nadie para dar por culpa. Habla de flujo. La vida prospera donde existe circulación. Un río que no se mueve se pudre. Una mente que solo acumula se contrae. Un corazón que no entrega se endurece. Dar correctamente es una declaración de confianza, pero debe nacer de conciencia, no de presión. Hay formas de dar que empobrecen porque buscan aprobación. Alguien presta dinero que necesita para no parecer egoísta. Otro regala trabajo profesional por miedo a cobrar. Una persona sostiene a familiares irresponsables mientras descuida su propio hogar. Eso no es generosidad sabia, es desorden con lenguaje noble. El flujo verdadero requiere límites. Dar desde abundancia significa entregar sin traicionarte. Puede ser una porción de tus ingresos, una ayuda puntual, una enseñanza, una recomendación, una escucha atenta, un acto de servicio o una inversión en algo que honra tu propósito. La clave está en la intención y en el orden. La generosidad madura no compra amor, no evita conflictos y no alimenta dependencia. Produce vida. También existe el acto de dar primero, conocido en muchas tradiciones como honrar la fuente antes de consumir el fruto. Ese principio educa el alma. Cuando separas una primera parte para agradecer, servir, invertir en crecimiento o sostener una causa valiosa, rompes la ilusión de que todo depende de tu control. Le dices a tu sistema interno: no soy esclavo de cada moneda, puedo dirigir mis recursos con propósito. Esta práctica, aunque sea pequeña, cambia la relación con el dinero. Ya no llega solo para tapar agujeros, sino para circular bajo gobierno. Una persona que gana poco puede empezar con una cantidad simbólica. Lo importante no es impresionar a nadie, sino formar identidad. El acto repetido enseña que tienes agencia. No esperes a ser rico para actuar con principio. Actuar con principio es parte de volverte rico en el sentido más completo. Recibir, por otro lado, también exige sanidad. Hay quienes dan mucho porque no soportan recibir. Ayudan, escuchan, resuelven, sostienen. Pero cuando alguien quiere honrarlos, se encogen. Dicen: no hacía falta, no te preocupes, cualquiera lo haría. Detrás de esa reacción puede esconderse una identidad que solo se siente valiosa cuando sirve. La abundancia infinita necesita doble circulación: entregar y permitir entrada. Si rechazas elogios, pagos justos, descanso ofrecido, apoyo sincero o puertas abiertas, estás bloqueando la mitad del río. Recibir con gratitud no te vuelve egoísta, te convierte en participante completo del intercambio. Practica una respuesta sencilla: gracias, lo recibo. No expliques, no minimices, no devuelvas de inmediato para borrar la incomodidad. Permanece. Deja que el cuerpo aprenda que recibir no es peligro. En el área financiera, el flujo debe unirse a administración. Dar no reemplaza presupuesto. Fe no sustituye claridad. Una persona puede ser generosa y responsable al mismo tiempo. De hecho, la responsabilidad protege la generosidad. Si no sabes cuánto entra, cuánto sale y qué compromisos tienes, terminarás dando desde emoción y luego resentirás tu propia entrega. Ordena tus recursos.
Define porcentajes, aunque sean modestos: necesidades, reserva, aprendizaje, inversión, generosidad, disfrute consciente. Ese mapa evita que el dinero sea gobernado por impulsos. La prosperidad no necesita rigidez absoluta, pero sí dirección. También debes mirar qué das energéticamente. Cada queja compartida es una semilla, cada palabra de ánimo también. Cada compra es un voto, cada atención que entregas alimenta algo. Si pasas horas dando enfoque a contenidos que despiertan deseo vacío, estás financiando una identidad dispersa. Si entregas tu mejor energía a conflictos sin fruto, luego no queda fuerza para construir. Dar atención es una de las formas más poderosas de inversión. Pregunta a diario: ¿a qué le estoy dando mi vida hoy? La respuesta puede revelar por qué no avanza tu abundancia. El flujo de Salomón no se reduce a entregar dinero, describe una postura ante la existencia. La persona próspera sabe que no es dueña absoluta, sino administradora temporal. Eso genera humildad y libertad. Si todo lo que tienes debe servir a una imagen personal, vivirás defendiendo. Si entiendes que tus recursos son herramientas para crear bien, vivirás canalizando. La diferencia se siente. Un acumulador teme perder. Un canal cuida, mueve y multiplica. Cuando aprendes a dar sin culpa, recibir sin vergüenza y administrar sin miedo, el dinero deja de ser un campo de batalla. Se convierte en lenguaje de propósito. Entonces la abundancia puede entrar, salir y volver ampliada, porque ya no encuentra un puño cerrado, sino manos entrenadas para sostener y soltar. Capítulo 8. Integridad. El imán invisible. La integridad no suele parecer una estrategia de riqueza, porque no brilla en redes, no promete resultados inmediatos y no se vende como secreto espectacular. Sin embargo, es uno de los activos más poderosos que una persona puede poseer. Salomón insiste en el buen nombre, el camino recto y la confianza del que no tiene doble vida. Esa enseñanza es práctica. El dinero puede abrir una puerta una vez, pero la integridad permite que otros vuelvan a tocarla. El talento puede atraer atención, aunque el carácter decide si esa atención se convierte en relación duradera. La inteligencia puede ganar una negociación. La confiabilidad construye reputación. En un mundo lleno de promesas infladas, quien cumple se vuelve raro. Lo raro adquiere valor. La integridad empieza donde nadie aplaude. Se expresa en llegar a tiempo, decir la verdad cuando conviene mentir, devolver lo que no corresponde, reconocer un error antes de ser descubierto, cobrar de manera justa, entregar lo prometido, no usar a las personas como escalones. Estos actos parecen pequeños, pero forman un campo de confianza. Las oportunidades más grandes suelen viajar por redes de confianza, no por anuncios públicos. Alguien recomienda tu trabajo porque sabe que no lo harás quedar mal. Un cliente vuelve porque sintió claridad. Un socio te considera porque observó cómo manejaste un problema. La abundancia estable necesita esa clase de testigos. El carácter habla incluso cuando tú no estás. La falta de integridad, por el contrario, cobra intereses ocultos. Quien miente debe recordar versiones. Quien manipula vive midiendo reacciones. Quien promete sin cumplir pierde autoridad interna. Quien toma atajos injustos puede ganar rápido, pero queda unido a la ansiedad de ser expuesto. Ese desgaste roba creatividad. Mucha energía que podría usarse para construir se va en sostener máscaras. Por eso la persona íntegra anda con más confianza. No porque sea perfecta, sino porque no está dividida. La coherencia libera fuerza. Cuando pensamiento, palabra y acto se alinean, aparece una presencia distinta. Los demás quizá no sepan explicarla, pero la perciben. Integridad no significa rigidez religiosa ni incapacidad de negociar. Implica tener un centro no vendido. Puedes cambiar de estrategia sin cambiar de principios. Puedes buscar ganancias sin traicionar justicia. Puedes admitir ambición sin sacrificar dignidad. La falsa espiritualidad a veces presenta el deseo de prosperar como sospechoso. Salomón ofrece otra visión. El problema no es tener recursos, sino perder el alma administrándolos. El buen nombre vale más que plata y oro, porque sin buen nombre toda riqueza se vuelve frágil. Si nadie confía en ti, cada avance requiere fuerza excesiva. Si tu reputación es limpia, las puertas se abren con menos fricción. Para cultivar integridad, revisa 3 áreas. La primera es la relación con tus promesas. No prometas para agradar. Habla menos y cumple más. Si no puedes hacer algo, dilo temprano. La claridad que incomoda hoy evita decepción mañana.
La segunda área es el dinero ajeno. Paga deudas, respeta acuerdos, informa retrasos, no uses confusión para beneficiarte. La forma en que tratas recursos de otros revela cómo manejarás recursos mayores. La tercera es la coherencia privada. Observa qué haces cuando nadie puede sancionarte. Ahí se está formando tu capacidad real. Un ejercicio simple consiste en elegir una promesa pequeña y cumplirla durante 7 días sin anunciarla. Puede ser ordenar tus recibos, responder pendientes, caminar, estudiar, dormir a 1 hora, orar, meditar o revisar gastos. El objetivo no es la tarea, sino reconstruir autoridad interna. Cada día cumplido le dice a tu conciencia, puedo confiar en mí. Esa confianza luego se traslada a decisiones más grandes. Quien no confía en sí mismo busca garantías externas imposibles. Quien ha demostrado fidelidad en lo pequeño se atreve a recibir más responsabilidad. También conviene practicar reparación. La integridad no exige pasado perfecto, exige disposición a corregir. Si debes disculparte, hazlo sin teatro. Si causaste daño económico, propón un plan. Si fallaste en una entrega, reconoce y ajusta. La reparación sincera puede restaurar más reputación que una imagen impecable. Muchas personas no esperan perfección, esperan honestidad. Cuando la encuentran, confían. En cambio, la excusa constante destruye respeto. La frase, me equivoqué y voy a corregir esto de esta manera, tiene un poder que pocos usan. La integridad también protege contra la seducción de atajos. Cada etapa de crecimiento traerá ofertas que prueban el centro. Ganar más ocultando información, crecer copiando sin honor, conseguir influencia exagerando resultados, avanzar traicionando a quien confió. Esas puertas no siempre parecen oscuras, algunas brillan. Precisamente por eso requieren discernimiento. Pregunta antes de aceptar. ¿Podría explicar esta decisión con serenidad a alguien que respeto? ¿Mi yo futuro agradecerá este acuerdo? ¿Estoy cambiando paz por rapidez? Si la respuesta inquieta, escucha. No toda ganancia es bendición. Algunas ganancias son anzuelos. El imán invisible de la integridad actúa lento, pero profundo. Atrae personas que valoran lo mismo. Aleja ciertos negocios, y eso también es protección. Construye una reputación que no depende de gritar. En la fórmula de Salomón, riqueza sin integridad es palacio sobre arena. Puede impresionar durante una temporada, pero cualquier tormenta revela la base. Una vida íntegra quizá parezca avanzar con menos ruido. Al final, sostiene más. Y sostener es la diferencia entre tocar abundancia y vivir en ella. Capítulo 9. Temporadas, sistemas y administración. La abundancia no solo se recibe, se organiza. Una vida sin sistemas convierte incluso las bendiciones en desorden. Salomón representa una sabiduría que edifica, administra, distribuye y piensa en ciclos. Esa dimensión suele olvidarse porque muchas personas prefieren hablar de manifestación antes que revisar hábitos concretos. Pero el dinero, el tiempo, la energía y las oportunidades necesitan estructura. Lo que no tiene lugar termina perdiéndose. Lo que no tiene calendario se posterga. Lo que no tiene medida se distorsiona. Lo que no tiene propósito se consume. La administración es espiritualidad aplicada a la materia. No reduce la fe, la vuelve responsable. Primero hay que entender las temporadas. No todo momento sirve para la misma acción. Existe tiempo de aprender, tiempo de practicar, tiempo de exponerse, tiempo de negociar, tiempo de cosechar, tiempo de descansar y tiempo de soltar. El problema aparece cuando alguien intenta vivir todas las temporadas al mismo tiempo. Quiere aprender sin practicar, cosechar sin sembrar, descansar sin haber ordenado, expandirse sin consolidar. Esa confusión produce frustración. Si estás en temporada de fundamento, no te desesperes por no ver fruto público. Si llegó la etapa de exposición, no sigas escondido detrás de preparación eterna. Si una cosecha empezó, no la consumas completa. Separa semilla para el siguiente ciclo. La sabiduría reconoce qué exige el momento. Un sistema básico de prosperidad incluye 4 movimientos: capturar, ordenar, multiplicar y proteger. Capturar significa saber qué entra: dinero, ideas, contactos, oportunidades. Muchas personas pierden riqueza porque ni siquiera registran lo recibido. Ordenar implica asignar función. Cada recurso debe saber a dónde va antes de que la emoción lo decida. Multiplicar consiste en convertir una parte de lo recibido en capacidad futura.
aprendizaje, herramientas, inversión, relaciones, salud. Proteger exige reservas, límites y prudencia ante riesgos innecesarios. Estos movimientos pueden aplicarse aunque los montos sean pequeños. De hecho, conviene practicarlos cuando hay poco. La abundancia grande no corrige hábitos pobres, los magnifica. Imagina que recibes 100 unidades. Sin sistema, el deseo decide. Compras algo para sentir alivio, pagas tarde, olvidas una deuda, ayudas por presión, gastas en pequeños impulsos y al final dices que no alcanzó. Con sistema, el dinero recibe dirección antes de tocar la ansiedad. Una parte cubre obligación, otra crea margen, otra compra aprendizaje, otra circula en generosidad, otra permite disfrute consciente. El monto no cambió, cambió el gobierno. La administración le quita al dinero el poder de manipular tu estado emocional. Ya no eres arrastrado por cada ingreso ni destruido por cada gasto. Empiezas a ver patrones, y ver patrones es recuperar autoridad. El tiempo necesita el mismo trato. Quien no administra sus horas terminará administrando emergencias ajenas. Reserva bloques para creación antes de llenar el día con reacción. Protege la primera energía para lo que construye futuro. Contestar mensajes, revisar redes y atender urgencias puede dar sensación de actividad, pero muchas veces evita el trabajo profundo. Una hora diaria de creación enfocada durante un año puede transformar una vida. Una hora dispersa en 10 direcciones mantiene la ilusión de movimiento sin producir reino. La pregunta no es solo ¿qué hice hoy?, sino ¿qué parte de hoy construyó algo que mañana seguirá existiendo? Esa pregunta separa consumo de creación. También administra tu energía emocional. Algunas personas tienen agenda libre y alma agotada porque permiten acceso ilimitado a conflictos, dramas y expectativas. Una oportunidad buena puede perderse si llegas a ella drenado. Protege sueño, alimentación, silencio, oración, lectura, movimiento físico y conversaciones de calidad. No como lujo, sino como infraestructura. Nadie administra bien desde un sistema nervioso colapsado. El cuerpo participa en la fórmula de la riqueza. Una mente brillante en un cuerpo exhausto toma decisiones de supervivencia. Una energía cuidada permite visión. La administración incluye decir no. No a compras que contradicen objetivos. No a reuniones sin propósito. No a colaboraciones confusas. No a favores que producen resentimiento. No a oportunidades que llegan demasiado pronto y podrían distraer de la base. Cada no sabio protege un sí mayor. La persona inmadura cree que toda puerta abierta debe cruzarse. La persona sabia pregunta si esa puerta corresponde a la temporada y al llamado. Algunas puertas son pruebas de enfoque. Brillan para medir si aún puede ser comprado por novedad. Salomón enseña, de manera implícita, que un reino no se mantiene con emoción. Requiere orden, delegación, registro, ritmos y evaluación. Lleva esa imagen a tu vida. ¿Cuál es tu pequeño reino ahora? Tal vez un oficio, una familia, un negocio naciente, una habilidad, una comunidad, un cuerpo, una mente que necesita paz. No desprecies su tamaño. Adminístralo como semilla real. Ordena tus documentos, limpia tus espacios, cumple tus horarios, revisa tus cuentas, aprende a negociar, prepara antes de pedir crecimiento. El universo puede entregar oportunidades, pero no administrará por ti. La riqueza infinita se parece menos a una lluvia de monedas y más a una corriente que exige canales. Sin canal, el agua inunda y se pierde. Con canal, riega campos, construye el canal. Esa es una de las formas más concretas de honrar la abundancia antes de verla completa. Capítulo 10. Placer con propósito, no vacío con brillo. Salomón no es recordado solo como sabio, sino como alguien que conoció placeres, obras, belleza, música, construcciones, jardines y abundancia visible. Esa parte resulta importante porque desmonta una mentira común. La espiritualidad madura no exige odiar lo bello ni vivir como si el disfrute fuera sospechoso. El problema no es el placer, sino el vacío que intenta usar placer como anestesia. Hay una diferencia enorme entre disfrutar desde plenitud y consumir desde fuga. Una comida compartida con gratitud alimenta más que el cuerpo. Una compra hecha con conciencia puede honrar esfuerzo y belleza. Un descanso oportuno restaura propósito, pero el mismo acto, nacido de ansiedad, puede convertirse en cadena. Comprar para no sentir tristeza, comer para tapar soledad, viajar para impresionar, trabajar para no enfrentar silencio.
acumular experiencias para demostrar valor, ahí el placer deja de ser regalo y se vuelve máscara. La frase «todo es vanidad» ha sido usada muchas veces como invitación a despreciar el mundo material. Una lectura más útil para este camino es otra. Todo se vuelve vacío cuando se desconecta de propósito. El dinero sin dirección cansa. El lujo sin gratitud se normaliza y exige más. La admiración sin identidad sólida produce dependencia. El éxito sin servicio termina encerrando a la persona en una vitrina. Por eso alguien puede tenerlo todo y sentirse hueco. No porque la abundancia sea mala, sino porque ninguna posesión puede hacer el trabajo del alma. El placer necesita un lugar, no un trono. Cuando gobierna, esclaviza. Cuando sirve, embellece. Para examinar tu relación con el placer, observa qué ocurre después. Un disfrute sano deja gratitud, descanso o inspiración. Un placer usado como escape deja culpa, vacío, deuda, cansancio o necesidad de repetirlo pronto. Esta diferencia es más confiable que cualquier discurso. Pregunta antes de elegir, ¿esto me expande o me adormece? ¿Lo hago para celebrar vida o para no enfrentar algo? ¿Mañana agradeceré esta decisión? No se trata de vivir vigilado por culpa, sino despierto. La abundancia infinita incluye gozo, pero un gozo gobernado por sabiduría. También hay que sanar la culpa de disfrutar. Algunas personas fueron educadas para sentir que todo bienestar debe justificarse con sufrimiento previo. Si descansan, se acusan. Si compran algo bello, se esconden. Si reciben una invitación buena, se preguntan si merecen tanto. Esa culpa no produce santidad, produce tensión. El propósito no exige vivir castigado. Una vida sabia sabe trabajar, dar, construir y también celebrar. La celebración consciente reconoce la fuente. Dice, esto no me define, pero lo agradezco. Esa frase permite disfrutar sin ser poseído. La gratitud protege el placer de convertirse en idolatría. El deseo, por su parte, necesita educación. No todo deseo debe obedecerse, pero todo deseo puede escucharse. A veces revela vocación, ganas de crear, viajar, aprender, compartir, embellecer, liderar. Otras veces revela herida, necesidad de ser visto, de competir, de compensar humillaciones antiguas. La sabiduría no reprime automáticamente, discierne. Si deseas una casa más amplia, pregunta qué buscas realmente. Comodidad, seguridad, estatus, hospitalidad, silencio, pertenencia. Si deseas más ingresos, pregunta qué libertad quieres comprar y qué responsabilidad estás dispuesto a asumir. Si deseas reconocimiento, examina si nace del llamado a impactar o de hambre por aprobación. Esta investigación purifica el deseo. Un deseo purificado se vuelve dirección. Un deseo no examinado se vuelve amo. En lo cotidiano, practica el disfrute intencional. Elige menos placeres automáticos y más placeres presentes. Comer sin pantalla. Comprar algo útil y bello sin endeudarte por impulso. Descansar sin convertir el descanso en evasión interminable. Compartir con personas que no necesitan espectáculo. Darte un gusto dentro de un plan, no contra tu futuro. Esta sobriedad no apaga la vida, la vuelve más intensa porque recupera presencia. El exceso constante insensibiliza, la moderación consciente devuelve sabor. También conviene recordar que el propósito no siempre se siente solemne. Puede expresarse en crear un hogar cálido, enseñar una habilidad, dirigir un negocio honesto, escribir, cuidar, resolver problemas, financiar estudios, cultivar belleza, abrir empleo, sanar una línea familiar de escasez. La riqueza alineada con propósito tiene textura humana. No existe solo para mostrar, toca vidas. Por eso produce satisfacción más profunda que el consumo aislado. Salomón, leído como espejo, nos deja una advertencia y una invitación. La advertencia: puedes tener acceso a muchos placeres y aún así sentir que persigues humo si no sabes para qué vives. La invitación: puedes disfrutar el mundo material sin perder el centro cuando cada placer ocupa su lugar dentro de una vida ordenada. No necesitas renunciar a la belleza. Necesitas dejar de pedirle que te salve. No necesitas temer al éxito. Necesitas darle una misión. Cuando placer, propósito y sabiduría se alinean, la prosperidad deja de ser ruido. Se convierte en celebración con raíces. Capítulo 11. Humildad para recibir corrección y grandeza. La humildad verdadera es una fuerza extraña. Te baja del ego pero no te reduce.
te abre a la corrección pero no te destruye, te permite recibir grandeza pero no te embriaga. Muchas personas confunden humildad con pensar mal de sí mismas. Creen que rechazar elogios, esconder dones, negar deseos y vivir por debajo de su capacidad las vuelve espirituales. Esa idea produce vidas pequeñas con apariencia de virtud. Salomón vincula humildad con sabiduría porque solo quien no está lleno de sí mismo puede aprender. Un vaso saturado no recibe agua. Una mente defensiva no recibe dirección. Un corazón que necesita tener siempre la razón termina repitiendo errores con excelente vocabulario. La humildad empieza cuando puedes decir, hay algo que todavía no veo. Esa frase abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. El orgullo no siempre grita, a veces se presenta como autosuficiencia silenciosa. No pide ayuda, no muestra dudas, no admite ignorancia, no consulta, no escucha a quienes ya caminaron. Prefiere aprender por golpes antes que recibir consejo. Luego llama destino a consecuencias evitables. También existe orgullo herido, que se esconde detrás de la susceptibilidad. Cualquier observación se siente ataque. Toda corrección parece humillación. Esa fragilidad impide crecer, porque convierte a los maestros en enemigos. La sabiduría necesita una piel emocional más resistente. No toda crítica es válida, pero toda reacción intensa merece examen. Si una palabra te duele demasiado, puede haber herida, ego o verdad mezclados. Discernir eso requiere pausa. Pregunta, ¿qué parte de esto puede servirme, aunque la forma no haya sido perfecta? Esa pregunta rescata oro incluso de conversaciones incómodas. Recibir corrección no significa obedecer a todos. Significa escuchar sin perder centro. La persona humilde filtra. Considera la fuente, el fruto, la intención y la evidencia. Un comentario destructivo de alguien que no construye nada no merece el mismo peso que una observación firme de alguien con sabiduría aprobada. Aún así, la humildad evita usar defectos del mensajero como excusa para ignorar toda verdad. A veces una frase mal envuelta contiene una lección necesaria. Quien desea riqueza infinita debe volverse enseñable. Cada nivel nuevo exige habilidades que el nivel anterior no requería. La forma de pensar que te trajo hasta aquí quizá no pueda llevarte más lejos. Esa realidad incomoda, pero libera. También se necesita humildad para recibir abundancia. Parece contradictorio, porque muchos piensan que recibir requiere orgullo. No, recibir bien exige reconocer que no controlas todas las vías por donde la vida puede bendecirte. A veces llegará ayuda de personas inesperadas. Una puerta se abrirá por una recomendación, una idea surgirá en una conversación casual, un cliente aparecerá cuando ya habías dejado de forzar. Si tu ego necesita ser el único autor de cada logro, rechazarás apoyo para proteger una imagen de independencia. Esa independencia puede convertirse en cárcel. La grandeza madura sabe decir gracias. No disminuye tu mérito reconocer colaboración, gracia, favor, oportunidad y misterio. Al contrario, te ubica correctamente. Eres participante, no dueño absoluto del universo. La humildad también protege cuando llega éxito. Al principio, la persona trabaja con hambre limpia. Después recibe resultados, aplausos y poder. Si no vigila su corazón, empieza a creer que las reglas ya no aplican, descuida hábitos, trata mal a quienes ayudaron, confunde carisma con carácter, usa influencia para alimentar caprichos. La caída suele empezar mucho antes del escándalo visible. Nace cuando alguien deja de escuchar. Por eso conviene mantener prácticas que recuerden origen. Agradecer, servir sin cámaras, revisar errores, pedir opinión honesta, estudiar de nuevo, cuidar a quienes no pueden darte nada, mantener contacto con la realidad cotidiana. Estos actos no son decorativos, funcionan como anclas, impiden que la abundancia se convierta en delirio. En la vida práctica, crea un consejo de sabiduría. No tiene que ser formal ni numeroso. Puede incluir 2 o 3 voces confiables. Una persona que entienda carácter, otra que comprenda estrategia y otra que pueda hablarte sin adularte. Consulta decisiones importantes. No entregues tu voluntad, pero permite que otros vean ángulos que tú no ves. Además, conserva una disciplina de revisión personal. Una vez por semana pregunta, ¿dónde actué desde ego? ¿Qué evité reconocer? ¿Qué corrección recibí? ¿Qué debo agradecer? Estas preguntas mantienen flexible el espíritu. La humildad no es enemiga de la grandeza, es su guardiana. Sin humildad, la prosperidad infla. Con humildad, la prosperidad sirve. Sin humildad, el talento exige adoración.
Con humildad, el talento se perfecciona. Sin humildad, las oportunidades se usan para demostrar superioridad. Con humildad, se convierten en responsabilidad. Salomón, como figura de sabiduría, nos recuerda que la cima no elimina la necesidad de dirección. Cuanto más alto sube una vida, más importante se vuelve el centro. El viento es más fuerte arriba. Solo las raíces profundas sostienen una copa amplia. Aprende, recibe, agradece, corrige. Así la grandeza no te saca de ti mismo, sino que revela la versión más amplia de quien fuiste llamado a ser. Capítulo 12. La fórmula encarnada. Una fórmula no transforma a nadie mientras permanezca como idea hermosa. Puede emocionar durante una noche, llenar páginas de notas, producir una sensación de revelación y aún así no cambiar el rumbo. La sabiduría de Salomón exige encarnación. Debe bajar a la agenda, la lengua, el presupuesto, las conversaciones, los límites, el descanso, la forma de vender, de dar, de recibir y de corregir errores. Sin encarnación, incluso la enseñanza más alta se vuelve entretenimiento espiritual. Por eso el último paso no consiste en descubrir otro secreto, sino en vivir el que ya fue revelado. Sabiduría antes que oro. Identidad antes que resultado. Palabra antes que ambiente. Diligencia antes que prisa. Flujo antes que acumulación temerosa. Integridad antes que ventaja. Administración antes que expansión. Propósito antes que placer. Humildad antes que caída. Cada principio pide una práctica. El primer día de una vida nueva rara vez parece dramático. Tal vez solo te sientas con una libreta y escribes la verdad de tus finanzas. Quizá eliminas una frase de derrota que repetías por costumbre. Posiblemente llamas a alguien para cumplir un pendiente. A lo mejor rechazas una compra impulsiva. Separas una pequeña cantidad para ahorro. Pides consejo. Oras con honestidad. Estudias una habilidad. Ordenas tu mesa o descansas a tiempo. El ego desprecia esos actos porque quiere escenas grandiosas. La sabiduría los honra porque sabe que el reino empieza en lo pequeño. Quien no gobierna una mañana difícil, no gobernará una temporada de abundancia. Diseña una alianza diaria de 4 movimientos. Primero, dirección. Antes de entrar al ruido del día, define qué acto construirá futuro. No 10. 1 esencial. Segundo, vigilancia. Observa la frase dominante de tu mente y corrígela si te roba poder. Tercero, siembra. Realiza una acción concreta que produzca valor, orden o servicio. Cuarto, cierre. Al final del día revisa sin crueldad qué aprendiste, qué cumpliste y qué ajustarás. Esta práctica puede tomar pocos minutos, pero crea continuidad. La continuidad es una fuerza subestimada. Muchas personas no fracasan por falta de intensidad. Fracasan porque cada día empieza de cero. Una alianza diaria evita ese reinicio perpetuo. También debes preparar respuesta para la recaída. Habrá días de miedo, gasto impulsivo, palabras torpes, comparación, pereza, orgullo o desorden. La identidad vieja intentará usar esos momentos como prueba de que nada cambió. No le entregues el juicio final. Una caída no es contrato, es información. Corrige rápido. Si gastaste mal, registra y ajusta. Si hablaste desde escasez, repara la palabra. Si abandonaste una práctica, retómala sin ceremonia. Si actuaste desde ego, pide perdón o consejo. La rapidez de reparación vale más que la fantasía de perfección. Los constructores no se distinguen porque nunca se equivocan, sino porque no convierten el error en hogar. La fórmula encarnada también cambia la manera de esperar. Esperar no significa dormir, significa sostener siembra mientras el fruto madura. La persona sabia no arranca la semilla por impaciencia, pero tampoco abandona el campo. Revisa, aprende, riega, protege, mejora. Si un proyecto no avanza, analiza sin drama. Falta habilidad, claridad, oferta, exposición, consistencia, red, administración, valentía. Cada respuesta produce una acción. La espera con sabiduría es activa y serena. No necesita controlar todo porque cumple su parte. Esa combinación de entrega y responsabilidad crea paz práctica. En algún momento notarás señales de cambio que no parecen espectaculares, pero son profundas. Ya no te destruye mirar números. Cobras con menos culpa. Dices no sin explicar demasiado. Celebras el éxito ajeno sin sentirte disminuido. Recibes ayuda sin encogerte. Descansas sin vergüenza. Cumples promesas pequeñas. Hablas de tu futuro con sobriedad y fe.
Esas señales muestran que la abundancia está entrando primero como estructura interna. Después vendrán resultados visibles, y cuando lleguen no te encontrarán desesperado, te encontrarán preparado. Esa preparación es la verdadera riqueza infinita, una fuente interior que puede atravesar cambios externos sin perder dirección. Salomón no nos deja una fórmula para manipular a Dios, al universo ni a las personas. Deja una arquitectura de vida, pide sabiduría, ordena el corazón, gobierna la lengua, camina con voces elevadas, trabaja con diligencia, da y recibe con manos limpias, protege tu nombre, administra lo pequeño, disfruta con propósito, permanece humilde, repite hasta que el principio ya no sea enseñanza, sino naturaleza. Cuando eso ocurre, la riqueza deja de ser un evento futuro, empieza a expresarse en la forma en que miras, eliges, construyes y habitas el mundo. Ahora la pregunta ya no es si la fórmula existe. La pregunta es si estás dispuesto a dejar que te cambie. Porque es más fácil desear abundancia que convertirse en alguien capaz de sostenerla. Resulta cómodo pedir puertas abiertas mientras se conserva una mente desordenada, una lengua derrotada, relaciones que drenan, hábitos impulsivos y una identidad que teme recibir. Pero el camino de Salomón no alimenta excusas. Tampoco humilla. Te invita a levantarte con responsabilidad y a mirar tu vida como un reino en formación. Quizá hoy no tengas todo lo que deseas. Tal vez tus cuentas todavía muestren presión, tu trabajo no refleje tu capacidad o tu entorno no entienda la persona que estás intentando ser. Aún así, puedes empezar en el único lugar donde empieza toda transformación real, el próximo acto consciente. No esperes sentirte perfectamente listo. La preparación aparece mientras obedeces al principio correcto. Habla distinto hoy, ordena algo hoy, aprende algo hoy, da algo desde libertad hoy, recibe con gratitud hoy, cumple una promesa pequeña hoy. Ese acto no será pequeño para tu identidad, será una prueba de que el antiguo patrón ya no manda solo. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo conviertas en emoción pasajera. Vuelve a escucharlo, toma una libreta y escribe los 3 principios que más confrontaron tu vida. Después elige uno para practicar durante 7 días. Solo uno. La sabiduría se honra cuando se aplica. Si quieres seguir este camino, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este audiolibro con alguien que esté cansado de sobrevivir y listo para construir con conciencia. En el próximo mensaje, seguiremos descendiendo a las capas ocultas de la prosperidad, no como fantasía, sino como una vida ordenada desde el espíritu hasta la materia. Recuerda esto al cerrar. La riqueza no empieza cuando todo cambia afuera. Empieza cuando por dentro dejas de vivir como mendigo y recuperas el gobierno que siempre debió estar en tus manos. La sabiduría es la llave, la integridad es el camino, la abundancia es el fruto,